Le damos gracias a Dios en esta tarde que nos permite hablar de su palabra. Hablar de Dios no es un asunto nada sencillo. Verdaderamente necesitamos a Dios que nos abra el entendimiento, que nos dé la sabiduría para poder darle una verdadera interpretación a las Escrituras. ¿Cuánto necesito al Señor para que Él nos dé y me dé la sabiduría para interpretar su palabra? En esta mañana vamos a darle gracias a Dios para que nos dé el entendimiento. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, sabiduría de lo alto, Señor. No quiero, Señor, oh Dios, hablar por mi cuenta, Señor. O no permita, Señor, oh Dios, que hable, Señor, oh Dios, lo que tú no dices en tu palabra, Señor. Que solo seas tú, Señor, hablando, Señor, que me dé la sabiduría para interpretar esta palabra, Señor, que para nosotros los seres humanos es lo más importante. Dame la sabiduría, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en esta mañana vamos a ver un tema muy importante. El tema de hoy es: ¿todos los seres humanos somos hijos de Dios? Dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, en el verso 11, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Aquí tenemos que ver que este hombre representa al Padre. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y le repartió su sustento. Aquí está diciendo en la Escritura que Dios el Padre tiene 2 hijos. Es decir, que tiene a los judíos como sus hijos y tiene a los gentiles como sus hijos. Es decir, que todos los seres humanos somos hijos de Dios. La respuesta es sí. Todos los seres humanos somos hijos de Dios. Somos sus criaturas, somos su creación. Somos hijos de Dios por creación. Los judíos se creían que eran los únicos hijos de Dios. Pero déjeme decirle que aún hoy mismo, entre los mismos cristianos, llegan a decir que la gente gentil no es hija de Dios. Esta es una equivocación. Dice en Lucas, en el capítulo 3, en el verso 38, Lucas capítulo 3, verso 38, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán es hijo de Dios. Dice en Génesis, en el capítulo 2, en el verso 7,
en Génesis capítulo 2, en el verso 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre un alma viviente. Esto es maravilloso. Dios es el creador de toda la humanidad y de todo el universo. Qué grande es nuestro Dios verdaderamente. Puesto que Dios es el creador, Dios es el origen de todos los hombres, Él es el Padre de todos ellos. Toda la humanidad tenemos un origen. Y nuestro origen es Dios. Dice en Malaquías, en el capítulo 2, en el verso 10 de Malaquías. Malaquías capítulo 2, en el verso 10, dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? Pregunta el profeta Malaquías. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Aún la gente que no ha recibido a Cristo es hija de Dios por creación. Dice, ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué somos pérfidos, cada cual con su hermano, profanando el pacto de nuestros padres? Todos, la humanidad es hija de Dios por creación. Dice en Hechos capítulo 17, en el verso 19, de Hechos de los Apóstoles, Hechos 17, verso 19. Hechos de los Apóstoles 17, 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que lo divino sea semejante a oro, plata o piedras, semejante a una escultura de arte y a la imaginación del hombre. Dios, pues, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando esto a todos una prueba cierta con haber levantado los muertos. Y dice en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido de manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dios es el que le da vida a todas las cosas. Nos da vida a nosotros, los que hemos recibido a Cristo. Le da vida a las plantas, le da vida a los animales, le da vida a la gente, a toda la humanidad. Él es el que da aliento de vida. En el verso 26 dice: y de uno solo ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos los hombres venimos de un solo linaje, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha fijado el orden de los tiempos y los linderos de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. Aunque la gente
Las personas no reconocen a Dios como su Padre. Dios sigue dándole vida aún a la gente que no lo acepta y que lo rechaza. Dios dice que no está lejos de cada uno de nosotros. El verso 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Nosotros somos descendientes de Dios. Dios nos ha creado y todos los seres humanos por creación somos sus hijos. Dios dice en el verso 30 que pasando estos tiempos de la ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En Efesios, en el capítulo 3, en el verso 15, Efesios, capítulo 3, en el verso 15, dice, por esta causa, desde el verso 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Aunque los seres humanos quieran desconocer que ellos son la creación de Dios, ellos son la creación de Dios, aunque no lo acepten. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu. Ahora bien, tenemos que aclarar algo aquí muy importante. Creado no es lo mismo que engendrado. Toda la humanidad es creada por Dios. Pero anotemos aquí algo muy importante. Creado no es lo mismo que engendrado. Crear es producir algo de la nada. Dios es harto poderoso. Solo Él puede crear algo de la nada. Dice en Hechos, dice en Hebreos en el capítulo 11, en el verso 3, Hebreos 11, 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios todo el universo fue creado. Dios es poderosísimo. De modo que lo que se fue hecho de lo que no se veía. Entonces dice que crear algo solamente Dios puede crear. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios todo lo creó de la nada. Esto es maravilloso. El hombre fue creado por Dios, los ángeles, los animales, los árboles, las plantas, los cielos y todo el universo fue creado por Dios. Satanás no puede crear un hombre.
Satanás no puede crear un universo. Solo Dios es el creador, el poderoso, el Dios suficiente. Entonces, tenemos que reconocer que toda la humanidad es hija de Dios por creación. Nosotros no podemos crear nada. Nosotros los seres humanos no podemos crear nada. Pero lo que sí nosotros podemos hacer es engendrar. Satanás no puede crear nada, pero sí puede engendrar. Satanás puede crear hijos. Satanás puede engendrar hijos. Pero Satanás no puede crear hijos, pero sí puede engendrar hijos. Dice en Mateo, en el capítulo 23, verso 33, Mateo 23, verso 33. El Señor les dice a los fariseos: serpientes, cría de víboras. ¿Por qué el Señor le dijo a los fariseos? Y note bien que los fariseos eran judíos. Les dijo serpientes, cría de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio de la ajena? Entonces, Dios creó a Adán y Eva. Dios los creó. ¿En qué momento el hombre fue engendrado por Satanás para que fuera su hijo, sus hijos? Dice en Mateo, en el capítulo 3, en el verso 14, Mateo capítulo 3, en el verso 14, mas Juan procuraba impedírselo. Cuando Juan el Bautista empezó a bautizar, el bautismo de arrepentimiento, dice que el Señor fue ante Juan para ser bautizado. Dice en el verso 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan procuraba impedírselo, diciendo: yo soy quien necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. En ese entonces dice que venían a él los judíos y Juan les dijo: generación de víboras. ¿Por qué Juan trató así a los judíos? Como una generación de víboras. Dice en el capítulo 3, en el verso 6, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: cría de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo es que nosotros los seres humanos, siendo la creación de Dios, y viendo que Dios creó al hombre perfecto,
Dios no creó un hombre imperfecto. Dios creó un hombre perfecto. Podemos ver en el momento que la humanidad se convierte en hijos de Satanás. Satanás puede engendrar hijos. Dice Juan en el capítulo 8, en el verso 37, Evangelio de San Juan, capítulo 8, en el verso 37, dice en el 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando con el Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. El mismo Señor le está diciendo a los judíos que ellos tienen un Padre. Aunque toda la humanidad fuimos criadas por Dios, el diablo ha engendrado hijos a través del engaño, a través de las mentiras. Engendrar es darle su naturaleza pecaminosa al hombre. En el verso 39 dice, respondieron, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Como creación son hijos de Dios. Pero en ese momento estos judíos ya habían pasado a ser hijos de Satanás. Es decir, Satanás viene a robar. Él no puede crear seres humanos. Él es el ladrón que de todo se apropia de la tierra, se apropia de las personas, se apropia del universo, se apropia de todo lo que Dios creó. Él es el ladrón. Dice en el 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, de él, y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es el padre de las mentiras. Para nosotros los seres humanos es más fácil creer en las mentiras que creer en la verdad. ¿Cuántos seres humanos son seguidores de falsas enseñanzas y falsas predicaciones? Las falsas enseñanzas son más seguidas por las personas. Los engaños son más seguidos por las personas. Las personas aman más las mentiras que las verdades. Entonces vemos que el hombre, aunque fue criado por Dios y es hijo de Dios por creación, en un momento este hombre que fue criado, Satanás lo robó y se engendró en él para hacerlo su hijo.
Dice en Juan, en el capítulo 3, en el verso 14 del Evangelio de San Juan: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Entonces, podemos ver nosotros que los judíos eran y son creación de Dios, pero también los gentiles. Nosotros los gentiles somos la creación de Dios. Aquí hay muchas preguntas. ¿Cómo pudieron estos hombres, cómo vivían estos hombres como criaturas, como seres humanos, sin haber recibido el nuevo nacimiento? Los judíos no habían recibido el nuevo nacimiento. Es más, rechazaron el nuevo nacimiento, es decir, rechazaron ser regenerados por Dios. Esta es la manera que Dios viene a salvar a la humanidad. Al ver Dios que los seres humanos hemos pasado de ser sus criaturas a ser hijos de Satanás, por medio de que Satanás entró en nosotros y nos hizo sus hijos, ahora Dios manda a su Hijo Jesucristo a la tierra para que nos traiga un nuevo nacimiento y así poder librar al hombre de la esclavitud de Satanás y de sacarlo de ser un hijo de Satanás a hacerlo un hijo de Dios. Es decir, el Señor viene a destruir y acabar con ese nacimiento satánico, con el nacimiento divino. Y pasamos de ser criaturas a hijos de Satanás, ahora a ser hijos de Dios por un nuevo nacimiento. Por eso la gente, cuando se le habla de Dios, dice: yo también soy hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios por creación, porque Dios te creó. Pero Dios no quiere hijos criados, Dios quiere hijos regenerados, nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque es la única manera de salvarnos de ser hijos de Satanás. Por eso dice en San Juan, en el capítulo 3, en el verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga la vida eterna. Cuando nosotros creemos en Cristo, recibimos la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es la vida de Dios. Él viene a salvarnos, no solamente del pecado, sino también del origen del pecado. ¿Qué tan importante es que nosotros veamos y le pidamos al Señor que nos alumbre para que podamos ver verdaderamente su salvación? Vamos a ver este pasaje de Hebreos en el capítulo 2, en el verso 14. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esto es maravilloso. Si nosotros nos ponemos a ver verdaderamente nuestra condición, si tú ves tu vida y ves que no has nacido de nuevo y no has sido regenerado, pues allí te vas a perder, porque Dios no viene a hacer un reino de hijos criados, sino de hijos
regenerados, nacidos de nuevo. Entonces vemos que crear no es lo mismo que engendrar. Cristo fue engendrado como Hijo de Dios. 13:33 de Hechos de los Apóstoles. 13:33 de Hechos de los Apóstoles. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección fue un nacimiento para el hombre Jesús. Él fue engendrado por Dios cuando resucitó, y así llegó a ser él el primogénito de Dios entre muchos hermanos. Cristo es el primogénito de Dios, el primer hijo de Dios. En la eternidad era el hijo unigénito, único. Pero ahora, en su muerte y en su resurrección, Dios lo engendró y él viene a ser el primogénito de Dios. El primer hermano que nosotros tenemos es Cristo. Cristo es nuestro hermano. Romanos capítulo 8 en el verso 29. Romanos capítulo 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice aquí que el Señor nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es nuestro hermano mayor. Cristo era el Hijo unigénito de Dios desde la eternidad pasada. San Juan capítulo 1 en el verso 18. 1:18 del Evangelio de San Juan. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el unigénito. Pero ahora ya en el tiempo, Él es el primogénito. Es el primero. ¡Qué glorioso! Entonces ahora, Cristo es el primogénito Hijo de Dios. Dice en Hebreos 1:5, yo te he engendrado hoy. Se refiere al día de la resurrección de Hechos 13:33. Este capítulo nos da una crónica de Cristo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. En la eternidad pasada Él era Dios mismo. Hebreos 1:8. Él era creador de la tierra y de los cielos. Hebreos 1:10. Él es el que sustenta todas las cosas, Hebreos 1:3. Qué maravilloso, qué precioso es nuestro Señor. Vamos a ver Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 en el verso 5.
¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré a él padre y él será a mí hijo. Y en el verso 8 dice, más del hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Y en el verso 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Maravilloso. Y en el verso 3 de Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios todo lo está sustentando con la palabra. Con la palabra está sosteniendo el universo. Oh, qué maravilloso es el Señor. Con su palabra Él sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder. Esto es maravilloso. Hay algo que me agrada mucho del Señor. El Señor nos creó a nosotros. Cuando el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre, en un momento nuestro corazón empezó a trabajar. Nuestro corazón. ¿Quién supo el momento que nuestro corazón empezó a trabajar? Dios. Él es el único que supo el momento de que mi corazón empezó a trabajar y es el único que sabe cuándo va a parar. Él es el que sustenta todas las cosas. Maravillosamente es el Señor. Ahora viene algo muy importante. Nosotros somos hijos creados o engendrados o somos hijos adoptados. Se está predicando que todos los seres hijos de Dios que hemos nacido de nuevo somos hijos adoptados. Eso se está predicando, que los cristianos somos hijos adoptados. Pero ¿qué es ser un hijo adoptado? Ser un hijo adoptado es tener la adopción, es decir, es poner a una persona en una familia a la cual no pertenece por naturaleza. Lo podrá hacer participante de todas sus posesiones y darle todos sus nutrientes, darle la vestimenta, pero no podrá darle su naturaleza. Este es un hijo adoptado. Dios hizo esto con nosotros. Adopción de hijos. Adopción es el acto de incorporar a la familia propia a una persona que ha sido engendrada por otra persona. Es decir, Satanás nos engendró. Ahora nosotros pasamos a ser hijos de Dios adoptados. ¿Se da cuenta eso, lo que se está diciendo? Es decir, que nosotros como hijos adoptados, un hijo adoptado puede participar hasta de los bienes materiales del padre que lo adoptó. De todos sus bienes puede ser participante, pero nunca jamás ese hijo adoptado tendrá sus características. Nunca se va a parecer a él.
porque es un hijo adoptado. Esto es lo que Dios hizo con nosotros. Nos adoptó para ser sus hijos. Puesto que los seres humanos no regenerados son por naturaleza hijos de Satanás, la única manera en que pueden convertirse en hijos de Dios es mediante un acto de adopción. ¿Esto es así? Así se predica. Vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 15. Tenemos que dar una respuesta exacta, perfecta, de acuerdo al Señor. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, ¿somos hijos adoptados? Leamos Romanos capítulo 8. En el verso 15. Dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción. Eso dice algunas interpretaciones en algunas escrituras. Yo aquí tengo una escritura. Mi escritura no dice adopción. Mi escritura dice espíritu filial. Si nosotros nos ponemos a pensar que recibimos un espíritu de adopción, esto no concuerda con la verdad. Pero si decimos que hemos recibido un espíritu filial, es perfecto, es correcto. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo un espíritu de vida. Filial significa vida. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu filial, espíritu de vida. ¿No recibimos un espíritu de vida cuando creímos en el Señor? ¿No recibimos la vida de Dios? Si usted cree que usted es un hijo adoptado, entonces usted no ha nacido de nuevo. Dice que por medio de esa vida clamamos nosotros, Abba Padre. Con toda confianza podemos decirle, papá. Podemos decirle a Dios, papi. Él es nuestro Padre. Nos ha dado su vida. Nos ha dado su naturaleza. No somos adoptados. Somos hijos regenerados. Dice en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Dios nos predestinó a nosotros para ser sus hijos, para darnos su vida y su naturaleza, no para adoptarnos. Un hijo adoptado nunca tendrá las características de su padre. Fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo puede ser un hijo adoptado hecho a la imagen de su padre si es un hijo adoptado? Nunca, jamás. Pero nosotros recibimos el espíritu filial, el espíritu de vida. Y ahora por medio de esa vida podemos nosotros llegar a ser igual a su Hijo. Dice, predestinado para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros fuimos predestinados para ser hechos igual a nuestro hermano mayor, Cristo. Él es nuestro hermano mayor y nosotros podemos llegar a ser igual por medio de la vida que Dios nos ha dado al creer, arrepentirnos y al vernos bautizado. Segunda de Pedro, en el capítulo 1,
en el verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 1. Simón Pedro, esclavo apóstol de Jesucristo, a los que se les ha asignado en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice el 2, gracia y paz os sea multiplicada en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros somos participantes de la naturaleza de Dios. Un hijo adoptado jamás podrá ser participante de la naturaleza de aquel hombre que lo adoptó, jamás. Pero nosotros sí podemos participar de la naturaleza divina, porque Dios nos ha engendrado como sus hijos. Dice la Escritura en Juan, en el capítulo 3, en el verso 15 de San Juan. San Juan capítulo 3, en el verso 15. Dice: en el capítulo 3, dice, hablando desde el capítulo 3 de San Juan, cuando Jesús está hablándole a Nicodemo, le está diciendo, Nicodemo buscó al Señor para buscar conocimiento, pero el Señor no lo llevó a un conocimiento, le llevó a un nuevo nacimiento. Dice, este vino a Jesús de noche, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un nuevo nacimiento es recibir una nueva vida. Un padre podrá adoptar a una persona, pero no la puede hacerla su hijo, que tenga su vida y su naturaleza. Le podrá dar todos los recursos que él tiene, pero lo que no le va a poder dar es su vida misma. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si usted se considera un cristiano adoptado, usted no va a poder entrar en el reino de Dios. Necesita nacer de nuevo. Necesita tener la vida divina. Porque el propósito de Dios es hacernos igual al primogénito, igual a Cristo. En Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 27, Gálatas capítulo 3, en el verso 27 de Gálatas, dice de esta manera: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué maravilloso es el Señor.
Entonces podemos ver que la regeneración nos lleva a una unión de vida con Dios. Esto nos lleva a hacernos uno con Dios. Este nuevo nacimiento nos lleva a hacernos uno con Dios. Miremos nosotros lo que dice Pedro en el capítulo 1, en el verso 18. Sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha. Nosotros fuimos redimidos de vuestra vana manera de vivir. Oigan, pero aquí hay algo muy importante. Los hombres que están predicando que los creyentes son adoptados y no hijos legítimos, ¿cómo les exigen a vivir una vida santa? ¿Cómo pueden vivir una vida santa si no tienen la vida de Dios? Si el hombre no ha nacido de nuevo, ¿cómo puede ser vencedor? ¿Cómo puede vencer la tentación si no ha nacido de nuevo? ¿Qué están haciendo? Exigiéndole a la gente que vive una vida santa como un hijo adoptado, jamás va a poder serlo. Pero nosotros, los que hemos creído en el Señor y creemos que tenemos la vida de Dios, nosotros sí podemos ser victoriosos en todas las áreas de nuestra vida. Por eso Dios trae un castigo y trae una recompensa para todos nosotros los creyentes que lo hemos recibido. Pero aquí hay algo más importante. ¿Cómo pudieron vivir los antiguos? Es decir, los hombres de antes, ¿cómo pudieron vivir una vida victoriosa si ellos no experimentaron el nuevo nacimiento de Dios? Ellos no lo vivieron, ellos no tuvieron el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento vino con Juan el Bautista y con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo los antiguos pudieron ser victoriosos y vencer si no recibieron el nuevo nacimiento? Vamos a ver 3 pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a ver Génesis capítulo 4, verso 25. Dice: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Este nombre de Set significa frágil, débil. Eso es lo que significa el nombre de Set. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella: Dios ha designado para mí otro descendiente en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. En el tiempo de los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto es maravilloso. ¿Cómo pudieron estos hombres de la antigüedad poder ser victoriosos contra Satanás y contra el pecado? Dice que estos hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y déjeme decirle aquí, el nombre Set significa frágil. Set vio que él era un hombre frágil, que él no podía con la tentación y con el pecado y con la maldad. Él buscó a Dios porque prontamente él supo que solamente en Jehová podríamos ser más que victoriosos. Ellos no experimentaron el nuevo nacimiento como nosotros, pero sí pudieron experimentar el poder y la fuerza de Dios que estaba en ellos. Ellos pudieron contradecir la perversidad y la maldad de los antiguos porque tenían la fuerza y el poder de Dios que estaba sobre ellos. Cuanto más nosotros que hemos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo está en nuestro espíritu, cuanto más no podemos vencer al diablo y decirle que está derrotado. En el capítulo 5 de Génesis, en el verso 22, Génesis capítulo 5, en el verso 22, y dice: y anduvo Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, engendró más hijos y hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años,
Anduvo Enoc con Dios y no fue hallado porque Dios se lo llevó. 300 años este hombre vivió con Dios y no se apartó. Ellos no recibieron el nuevo nacimiento como nosotros, pero pudieron experimentar el poder de Dios. Ellos vivieron, dice Enoc, 365 años y anduvo Enoc con Dios y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Y anduvo Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. 300 años sin apartarse de Dios para nada. El error de nosotros los creyentes es apartarnos de Dios y escuchar las maldades y las perversidades del diablo que nos dice a nuestros oídos. Fueron todos los días de Enoc 365 años y anduvo Enoc con Dios y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Es el primer arrebatamiento que vemos en las Escrituras a un hombre que no pasó por la muerte. Aunque no tuvo el nuevo nacimiento, pudo experimentar a Dios y Dios lo pudo transformar. Todo esto fue por fe, según lo que nos dicen las Escrituras en Hebreos capítulo 11. Esta era la fe que había en él. Podemos darle gracias a Dios por este momento y este instante que Dios nos ha concedido. Y dale gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Bendícenos y guárdanos del maligno, te lo pedimos. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.